Bueno, vamos a empezar hablando un poco de cómo fue la realización de todo este evento. Lo organizamos entre todos los países y la idea es poder mostrar cada uno lo que está haciendo. Algunos somos técnicos, otros odontólogos, y tratar de transmitir qué es lo que hacemos día a día con nuestro trabajo y tratar de que ustedes puedan considerar estos materiales y poder elegirlos porque tienen muy buenos resultados. Y sobre todo, hablar un poquito sobre quién soy yo. Soy un técnico en Argentina que hace años que viene trabajando y haciendo cursos y demostraciones. Y hace unos años ya estoy trabajando junto a Haas. Haas me ha elegido como un embajador de la marca y hacemos cosas juntos. Si ustedes quieren pueden hacer cualquier tipo de consulta sobre los materiales. Por supuesto, cada uno tiene en su país un técnico como para poder trabajar, pero un poco para presentarme. Y me interesa un poquito, para aquellos que no conocen, que puedan tal vez explorar en internet y entrar en la página de Haas, como para tener una idea de, es una compañía coreana que tiene un renombre internacional y que tiene una página muy bien armada, donde ustedes pueden ver tutoriales, donde pueden conocer los productos, donde pueden tener todo tipo de información sobre todos los materiales que trabajan. Es muy interesante y siempre están muy actualizados con todo lo que pasa. Ellos tienen una gran red de distribuidores en el mundo y es interesante ver de que han logrado muy buen resultado en todos los continentes y donde los materiales son muy bien aceptados. Así también dentro de la página me interesa mostrarles porque uno puede tener un montón de información. Pueden encontrarse con información de todos los productos, en este caso Sirtut, que es el producto que voy a hablar yo, en donde pueden tener toda la información, inclusive dentro mismo de la página van a ver que ustedes pueden ahí bajar los folletos y bajar información sobre el producto o conectarse con ello para tener mayor información en cada país en donde ustedes quieran solicitarlo. Vamos a hablar del Sirtut. El Sirtut para mí fue una gran sorpresa porque es un zirconio multicapa que es excelente y por eso yo hablo de que es una gran solución en donde hay múltiples posibilidades para un solo material. Muchas veces vemos al zirconio como algo simple, donde tal vez sirve solo para hacer una estructura y estratificar, pero hoy se están logrando unos resultados muy buenos con los materiales y Sirtut, por lo menos en todos los productos que va generando Haas, es un gran producto, sobre todo porque es un producto que tiene muchas propiedades. Entre ellas, una de las más importantes es que tiene una alta resistencia. Es un zirconio multicapa que viene realizado con una capa de zirconio gingival que tiene unos 1200 megapascales de dureza y una capa incisal que tiene unos 600 megapascales de dureza, con lo cual eso hace de que su dureza superficial, si bien es alta, sea muy inferior y se acerque bastante a la del disilicato de litio. ¿Cuál es el motivo más importante? Dar estética y también no generar tanta agresividad sobre el antagonista. Es muy importante tener en cuenta de que siempre vamos a tratar de tener, digamos, bien pulida la superficie de nuestro circonio, nuestro disilicato, para no generar abrasión sobre el antagonista. Pero también es importante conocer un poco cada producto para saber qué dureza superficial tiene, para ver cómo va a impactar eso con respecto al diente antagonista. Y lo interesante de este circonio es que es un circonio 100% toso y es un circonio trabajado con los más altos estándares de calidad
Y eso es muy importante para nosotros, saber que contamos con un material que tiene muy buen tratamiento y una buena investigación. Es algo completamente versátil porque lo podemos utilizar en todo tipo de restauraciones. Podemos hacer coronas anteriores, coronas single posteriores, puentes anteriores, puentes posteriores, y también podemos trabajar prótesis híbridas, que ya van a ver algunas que voy a presentar en este caso. Y lo bueno es de saber de que es un buen material, es que tiene un solo factor de contracción en el momento de la sinterización, y ese factor es siempre el mismo para cualquiera sea el tamaño del disco de circonio que vamos a usar. Si ustedes han trabajado circonio, saben que muchas veces, dependiendo de la calidad del circonio, de la marca y de la altura de los discos, generalmente el factor de contracción cambia, y cuando nosotros tenemos que agregar ese disco de circonio a nuestro programa de fresado, podemos cometer errores porque si ponemos mal el factor de contracción, el cálculo que se va a hacer de fresado va a estar mal hecho, y por supuesto la pieza no va a tener el ajuste que necesita tener sobre el modelo y yendo después a la boca. Lo interesante acá es que por la calidad del circonio y por la forma en que está trabajado con una nanohidrólisis, van a tener siempre el mismo factor de contracción, que es 1,2285, siempre y cuando no cambie. Ustedes van a poder controlar y ver que en todos los discos van a tener el mismo factor. Algo interesante también es que su temperatura de sinterización es la misma para todos los circonios. Entonces no tenemos diferencias de programas de sinterización, y eso hace que sea todo mucho más ágil. A veces nos pasa también en el laboratorio que tenemos diferentes circonios con diferentes temperaturas finales de sinterización, y eso nos trae un problema en el momento de hacer los sinterizados, porque por ahí tenemos diferentes materiales y necesitamos sacar el trabajo para el mismo momento, y resulta que las temperaturas de sinterización no son las mismas y no vamos a obtener los mismos resultados, sea en el cual resignemos para poner todo en la misma. Con lo cual esto nos ayuda porque vamos a poder trabajar cualquier tipo de pieza y vamos a poder sintetizar todo en el mismo momento sin tener ningún inconveniente. Y agregado eso al factor que tiene de dureza y la resistencia que tiene este material, lo hacen un material completamente estético, tiene un gradiente muy natural, su parte incisal es muy amigable y es muy interesante ver los resultados que se pueden obtener. Ahora, ¿qué significa 100% toso? Tal vez nosotros no sabemos, entonces me puse a investigar un poquito cómo surge y cómo viene, digamos, esta sigla. Y resulta es que Toso es una empresa japonesa de alto renombre que fabrican un montón de productos, pero dentro de ellos lo que ellos hacen es hacer la materia prima del circonio. Entonces las empresas dentales lo que hacen es hacer un pedido a Toso con el tipo de granulometría que quieren trabajar, y dependiendo de la granulometría es de la forma en que Toso va a realizar ese circonio y le va a dar también el grado de translucidez y el grado de dureza. Entonces ahí es donde nosotros obtenemos un circonio de una alta calidad, y por supuesto, viniendo de una empresa japonesa, no tenemos dudas de que van a trabajar las cosas de buena manera, y eso es muy interesante para poder confiar en el producto que estamos trabajando. Me interesa mostrar todo esto porque todos los días elegimos un producto y muchas veces no sabemos qué hay en la parte de la fabricación, y es muy interesante saber qué es lo que se tiene en cuenta. Y bueno, ahí es donde voy a citar a un gran amigo, a Quique Mesa, creo que todos lo conocen, y le voy a agradecer porque le pedí a él si podía ayudarme a compartir unas diapositivas donde él hizo grandes investigaciones. Él ha trabajado mucho sobre los circonios y los disilicatos, así que bueno, Quique, donde estés, muchísimas gracias por tu aporte. Y ¿qué es lo que él nos muestra? Él nos muestra que los circonios de alta densidad, ¿sí?, como son este tipo de circonios, como el Cirtut, que tienen nanopartículas,
¿qué es lo que tienen? Tienen una mayor compactación, ¿sí? Tienen alta estabilidad y por supuesto mayor resistencia. ¿Por qué? Porque si ustedes ven bajo el microscopio electrónico la granulometría que tiene el circonio cuando está previo a su sinterización, el grano está, digamos, en un estado normal. Cuando se sinteriza se expande, me lo comentaba aquí, que justamente no se contrae, sino que se expande, y al expandirse saca todo el aire y todo el elemento aglutinante, y lo que hace cada partícula es chocar una partícula con otra en el circonio y obtener una buena y una uniforme superficie. Eso es lo que hace que el circonio de alta calidad o de alta densidad tenga mucha resistencia y tenga una mayor durabilidad. ¿Por qué? Porque si ustedes pasan a ver en esta diapositiva con un microscopio electrónico, van a darse cuenta de que cuando el circonio no tiene los mismos granos, en el momento en que hace su sinterización y los granos se juntan y se compactan, fíjense que se producen microporosidades. ¿Por qué? Porque no pueden acomodarse bien y encastrarse bien entre sí. Y esas microporosidades son las que después pueden traer algún inconveniente en el momento de utilizarse y de sinterizarse, pueden tener algún proceso de fractura o alguna exigencia que nosotros no la teníamos en cuenta. Entonces me parece muy interesante tener en cuenta de que la calidad del circonio reside principalmente en cómo fue obtenida su materia prima y cómo fue compactado. Este circonio está compactado con una nanohidrólisis y está realizado con una presión muy grande y una compactación muy grande. Ustedes se van a dar cuenta que seguramente les ha pasado en un circonio de buena calidad, el disco es mucho más pesado. ¿Por qué? Porque hay mucho más partículas, hay partículas más pequeñas y mucho más compactadas que las partículas de circonio irregulares, por lo cual siempre un disco, cuanto más pesado sea, siempre va a tener mayor calidad. ¿Por qué? Porque hay más circonio y está más compactado y tiene un grado de resistencia mayor. Algo también interesante es de que la presentación de Sirtut viene para todas las líneas. Sirtut se lo puede trabajar con Ceres, se lo puede trabajar con Circonsan, se lo puede trabajar con discos de 98, se lo puede trabajar con cualquier adaptador que tenga bloques de 14, de 32, no hay ningún tipo de inconveniente, están todas las presentaciones para poder trabajarlo con todas las marcas de fresadora, con todos los tipos de sistemas abiertos y cerrados. Así que es algo importante también para tener en cuenta. Y bueno, hablando un poquito de los resultados que se obtienen, ustedes ven acá un puente anterior que lo realicé para hacer algunas pruebas y entonces me encontré con que podía tratar muy bien la superficie y ahí es donde tratando la superficie me parece importante también tener en cuenta de cómo se trabaja el circonio, cómo debemos trabajarlo con piedras y gomas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los técnicos obtenemos algún resultado no muy bueno y tal vez le echamos la culpa al material y en realidad tenemos que ver de qué manera lo estamos tratando. Entonces, para tener en cuenta, es muy importante tratar de trabajar los circonios de tal forma que no haya que tocarlos, ¿sí? Que sea lo más precisa posible la realización de las piezas monolíticas. ¿Cómo? Tal vez se puede hacer una maqueta, mandar a probar esa maqueta, que el odontólogo haga los desgastes correspondientes y nosotros podemos volver a escanear esa maqueta y ajustar nuestra corona, nuestro puente, nuestra rehabilitación a la maqueta que fue probada para que no haya grandes desgastes y tratamientos malos en la superficie del material. ¿Qué es lo que le pasa al circonio cuando nosotros lo recalentamos? El circonio cambia de fase y entonces vuelve a tener baja resistencia y se producen microfisuras. En el momento en que nosotros raspamos, damos mucha velocidad y pasamos piedras que no son diamantadas, especiales para trabajar el circonio, lo que vamos a hacer es dañar la superficie, generar microfisuras que pueden tratar en una fisura lineal que después haga que se parta nuestra rehabilitación.
Entonces es importante, yo en este caso puse las piedras de Acurata, que son las que utilizo yo, son excelentes, y hay que tratarlo siempre a bajas revoluciones. Y en lo posible, tratar de pasar este dato al profesional para que el profesional, si hace algún desgaste, él tenga también su juego de piedras para trabajar en el consultorio y que pueda hacer los desgastes necesarios sin recalentar el material, tratando de irrigarlo, y siempre que después hagamos el desgaste vamos a trabajar también con gomas de pulido. La idea es dejar una superficie satinada y de que no haya inconvenientes con respecto al trato con el antagonista. Traten de pasar siempre esta información al profesional, porque si generalmente cuando la corona se manda al consultorio, muchas veces hay que hacer algún retoque, y cuando hacen ese retoque, si no pasan una goma que venga especial para trabajar sobre circonio, también hay un problema. ¿Por qué? Porque dejan muy rayada la superficie y eso hace que el desgaste con el antagonista sea increíble. En 6 meses puede gastar muchísimo el antagonista. Ustedes ven ahí diferentes colores de gomas y esas van en diferentes granos que nos van a permitir trabajar con mayor intensidad, y con la goma gris o blanca vamos a poder dar un brillo. Con la roja vamos a dar algo intermedio, un pulido intermedio, con la azul un pulido un poco más agresivo. Pero lo interesante es que estas gomas trabajan también a baja velocidad y siempre tenemos que tratar de no recalentar la superficie del circonio. No es bueno trabajarlo de esa manera porque trae inconvenientes, como les había comentado. Algo también muy importante para hablar sobre cualquier circonio, pero tener en cuenta para tener buenos resultados, es que el circonio necesita calentarse despacio y enfriarse despacio. ¿Por qué? Porque es un mal conductor de la temperatura. El circonio tarda mucho en calentarse y tarda mucho en enfriarse. Cuando nosotros cargamos cerámica encima, si nosotros aumentamos muchísimo los grados por minuto de elevación de temperatura, ¿qué pasa? La cerámica se llega muy rápidamente a fundirse, pero el circonio todavía no está preparado y no llegó a la temperatura como para hacerse una sola superficie con la cerámica. Ahí es donde se producen tensiones y donde después tenemos los chipping. Entonces es muy importante, tal vez en coronas normales, de un tamaño normal, por lo menos trabajarla a unos 45 grados por minuto, no llevar una cocción muy rápida. Y si tenemos tiempo, hacer la apertura del horno a unos 300, 400 grados, o sea, que el horno no se abra hasta que no llegue a esa temperatura. No cuesta nada, si estamos con tiempo en el laboratorio o en el consultorio como para dejar un enfriamiento lento, en coronas individuales vamos a garantizar también la calidad. Ahora, si hablamos de puentes o hablamos de híbridas, es muy importante, sobre todo en las híbridas, tener en cuenta de hacer un calentamiento lento. ¿Por qué? Porque acá sí es muy importante que transmita la temperatura a cualquier cerámica que pongamos por encima, pero que caliente despacio y que enfríe despacio. Entonces, en una híbrida, lo ideal es llevar a unos 30 grados por minuto, y el enfriamiento hacerlo completamente lento. Yo lo hago con la puerta del horno cerrada y le digo que hasta que no llegue a los 300 grados no empiece a abrir. Cuando llega a los 300 grados, normalmente el horno abre su puerta y, digamos, baja de golpe o se abre de golpe, como en el caso de la mía, que es un Ivoclar, pero lo que hago en ese momento es detener la apertura de la puerta. Si ustedes no tienen la posibilidad de detenerla, apaguen el horno. ¿Por qué? En una híbrida es muy importante que llegue a temperatura ambiente lo mejor posible. Y tratar de no tocarlo con ninguna hemostática ni ningún metal que le haga una diferencia de cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde puede haber un choque térmico y el circonio se puede partir o se puede tensionar y luego partirse en boca. Así que me parece muy interesante tener en cuenta todos estos puntos porque en estos materiales son cruciales. Algo que también es muy bueno en el Sirtut es la excelente equivalencia que tiene con los colores de la guía Vita. Esta es una foto que saqué yo de un puente que hice yo,
Y ustedes fíjense cómo perfectamente coincide con el A1 y inclusive en su gradiente incisal. Está hecho de una forma que va 10 puntos con todo lo que sea colores Vita, y donde ustedes van a obtener también una seguridad en el momento de realizar un trabajo, de que saben de que están en lo cierto con respecto a los colores que van a salir. Muchas veces también hay inconvenientes en los zirconios porque los colores, una vez interizados, no corresponden con respecto a las guías, y eso nos hace que tengamos que estar dando maquillajes adicionales para tratar de convertir y llegar al color exacto. Entonces, también cabe destacar de que, fíjense, esta es ese mismo puente que lo que hice fue darle apenas un toque de azul muy suave con millo, y le di un toquecito en gingival y unos mamelones muy, muy, muy sutiles, como para dar un poquito más de grado y probar a ver qué pasaba con respecto a cómo se comporta con el maquillaje, y tratar de trabajar y hacer efectos con materiales que sean para resoluciones de piezas monolíticas. Y la verdad es que se comporta muy bien, es muy estético y muy interesante para trabajar. En piezas posteriores, fíjense, una pieza previa, recién salida de la sinterización, y luego con un maquillaje muy básico. Eso lo único que tiene es simplemente un poquitito de elevación del croma en gingival y luego el glaze. Nada más que eso, y ya obtenemos una pieza monolítica hermosa con solo dar 2 toques de maquillaje sin hacer mucho. Otra cosa interesante de este zirconio es de que tiene una muy suave superficie debido a la granulometría y a la obtención de la superficie. Fíjense en la foto, esto todavía no está glaseado, y fíjense lo que es la superficie de zirconio cuando ya salió del sinterizado. Simplemente así es como, si quisiéramos, podríamos cementarlo, pero lo ideal es tratar de darle un glaseado. ¿Por qué? Porque el zirconio no tiene fluorescencia, y entonces con un glaze fluo agregamos un poquito de fluorescencia como para completar y tal vez dar algún retoquecito en los surcos, pero fíjense cómo queda la superficie glaseada. Son materiales excelentes para trabajar. Lo bueno también del grano, el grano habla de cómo vamos a poder reproducir la anatomía y todos los detalles con piezas convencionales. Fíjense, estas son piezas que yo estuve haciendo de trabajos de todos los días. Esto no está preparado para esta presentación, estas son piezas que yo entregué esta semana. Y fíjense el detalle que se ve en la foto, todavía esto no está glaseado, pero cómo queda la superficie y cómo se pueden reproducir los detalles. Inclusive, muchas veces, con mucho cuidado, si quisieran, pueden hacer un poquito más de detalle oclusal en el momento previo a la sinterización, a mano, pero a mí me interesa trabajar con piezas estándar. Yo creo que los fresados se logran perfectos y que muchas veces es contraproducente, porque si tenemos eh, mucha emoción en el momento de realizar las caras oclusales, podemos tal vez dejar un mínimo espesor en ese lugar y después la pieza puede estar sensible y se puede partir. Pero debido a la granulometría que tiene, los fresados se logran perfectos, los bordes están perfectos. Fíjense en el orificio de esa corona cómo copia perfectamente todos los filos. Y eso tiene que ver, y es muy importante también, de qué pasa con nuestra fresadora. En este caso, estas coronas fueron fresadas con fresas que ya tienen un montón de horas de uso, y sin embargo el material está perfecto. Todo eso es lo que uno tiene que ver. Por supuesto que yo lo fui encontrando con el tiempo y con la experiencia, de qué es lo que debe elegir en el momento de elegir un zirconio para trabajar. Fíjense, por ejemplo, en piezas monolíticas, eso es un central que no tiene nada más que un glaze, y también en un estratificado, esa es una pieza que se hizo solamente el frente estratificado, y en este caso lo que hice fue trabajar con un internal stain, simplemente dando algunos maquillajes sobre la dentina, poniendo un traslúcido muy pequeño y una capa de incisal por encima. Pero la refracción que da este zirconio es hermosa, el valor que tiene es muy bueno. Ahora lo vamos a ver un poquito en los casos clínicos. Vamos a compartir algunos de los casos que trabajo todos los días,
Tengo algunas fotos que están muy buenas y algunas que están un poquito de menor calidad, porque bueno, es lo que puedo recibir a veces en la diaria y no todo el mundo está este, muy ducho con el tema de sacar fotografías. Por ejemplo, este es un caso que realizamos con el doctor Labanca. Fíjense cómo se ajusta perfectamente para trabajar con todos los sistemas de fresados y con todos los sistemas de T-Base. Este es un caso que lo hicimos con un implante de Alpha-Bio, pero miren la integración en la foto inferior de cómo queda la corona y el color sin hacerle nada, porque eso tiene muy poquitito, un naranja muy suave en gingival y nada más. Y fíjense la ventaja de la opacidad que tiene en la parte gingival, cómo tapa completamente el abutment, y si ustedes ven, debajo de encía no se nota nada, no se nota ningún tipo de rastro negruzco o grisáceo que nos pueda atacar a la estética de la restauración. Así que se comporta muy bien para trabajar con toda la parte, digamos, de CAD-CAM y con toda esa línea. Después tenemos otro caso, por ejemplo, piezas monolíticas fueron probadas primero y en base a las características que tenía el paciente, bueno, le hice algunas caracterizaciones como para tratar de mimetizarlo. La verdad es que en un caso como este hay que tratar de mimetizar un poco porque si no el circonio queda demasiado sin vida en boca. Y se han logrado buenos resultados, hay una buena mimetización, el valor es muy similar, o sea que no tenemos una falta de integración de los circonios en boca. Por ejemplo, este es otro caso que hicimos de lateral a lateral. La verdad es que son piezas que quedan muy buenas de valor, quedan bien integradas en boca. A veces se realizan con un poco más de detalle, otras con menos. En este caso quería los dientes lo más blanco posible. Estos son hechos en una 2 y es una paciente que quedó muy contenta con el resultado. Por ejemplo, este es un trabajo que lo hicimos con el doctor Rao. Es un trabajo de una híbrida, que fue una de las primeras que realicé con Sirtut, y obtuvimos muy buenos resultados también en boca. Fíjense cómo queda, cómo detalla el valor y la estética. La verdad es que es un paciente que quedó espectacular. A mí me encantó la estética que da el circonio y la naturalidad que tiene. Acá hay otro caso que realizamos también, un caso complejo, con algunos problemas que tuvo la paciente periodontales y con un accidente, y la verdad es que quedó muy bien integrado. Fíjense que es un muy lindo valor. Esto lo único que tiene en centrales y laterales, le puse muy poquitito incisal, casi nada, como para cambiar un poquito, decidimos cambiar la forma sobre el final de los centrales, pero fíjense que es excelente el grado de integración que tiene y la verdad es que estoy muy contento de trabajar con materiales que sabemos que en boca nos van a dar buenas experiencias y que van a quedar estéticos. Esta es otra híbrida que realizamos, esta fue hecha en una 3, un Sirtut de 22, la realizamos con el doctor Corso y la verdad es que también muy buenos resultados porque no tenemos problemas en el momento del fresado y no tenemos problemas en el momento de la sinterización. Una vez que salió del fresado, fíjense cómo queda la superficie sinterizada, espectacular. Le hice algunos retoques yo en gingival con una fresita como para dar un poquito de profundidad que muchas veces la máquina no llega, pero la verdad es que el material sinterizado queda espectacular y tiene un poder cubritivo excelente con todos los maquillajes que tenemos hoy en día. Acá le hice un poquito de caracterización de encía y luego de eso acá tenemos la híbrida terminada, lista para ir a boca. La verdad es que quedan espectaculares sin dar detalle de mamelones ni nada por el estilo, porque hay muchos pacientes que no les interesa, no quieren saber nada, quieren tener los dientes lo más blanco posible, dentro de un tono que sea amigable con su rostro, por supuesto. Y estos son los resultados obtenidos con un Sirtut en una híbrida que
recuerden, es muy importante un calentamiento lento y un enfriamiento lento de la prótesis. Ahora vamos a ver también, fíjense, en toda la parte vestibular, y aquí la tenemos en boca. La verdad es que la paciente es feliz, integrado y sin ningún tipo de inconveniente. Por último, bueno, ya casi terminando, como para dar lugar al resto de mis colegas, como para que también se haga dinámico y ustedes tengan un pantallazo de cada uno de los materiales, les voy a presentar la última híbrida que hicimos con el Dr. Rao, que fue entregada esta semana, así que llegaron las fotos rapidísimo. La verdad que trabajar de esta forma está muy bueno, porque él hace una planificación, él está en el interior del país, entonces a mí me llega directamente todo para allá directamente hacer la prótesis terminada y enviársela. Y la verdad es que estamos obteniendo muy buenos resultados, porque fíjense, esto es un diseño que hizo él, un Smile Design, como para primero ver cómo podía quedar la paciente, previo a las extracciones que tuvo. Fíjense cómo quedó el diseño. Una vez que él hizo el diseño, también realiza la prótesis, fíjense en la foto inferior, él realiza una prótesis provisoria y con esa prótesis provisoria él hace una reproducción de esa prótesis, que es esta en cristal, que es la que me envía luego a mí para poder realizar el trabajo. Entonces él hace un chequeo, con esto me hace unas fotografías, me envía las fotografías para que yo pueda ver de qué manera está funcionando la maqueta en boca. Eso le sirve a él también de tomar una buena relación de mordida, que es muy importante para una híbrida, porque él ya tiene probada esta prótesis, ya tiene probada la funcionalidad. Él puede tomar perfectamente la mordida con esta maqueta y no tenemos los inconvenientes que pasan normalmente, que al hacer un rodete de mordida, muchas veces el paciente no muerde como corresponde y resulta que cuando hacemos la maqueta ya tenemos inconveniente en el momento de la prueba y luego cuando queremos hacer la terminación de la prótesis también tenemos inconveniente porque la mordida fue, digamos, no bien realizada desde el primer momento. Entonces el sistema que él trabaja es muy bueno porque siempre realiza una reproducción él de la prótesis que trabaja, le pone o pilares metálicos, 2 pilares metálicos nada más, o sea que la tornilla en boca, y entonces de esa forma él puede saber y probar perfectamente de que está todo en condiciones como para mandármelo. Yo sé que el soporte de la vía es el correcto, que la curva de Wilson es la correcta, que la curva de Spie es la correcta, que la línea media fue probada, que tuvo la mordida como corresponde. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar tranquilo a la distancia, porque debido a la distancia que tenemos al él estar en el interior, se hace muy difícil hacer pruebas. Entonces luego yo lo que hago es también incluir dentro del laboratorio, incluyo las fotos en el Exocad, hago el diseño de la prótesis y lo que hago es probar si el diseño que yo estoy haciendo está quedando en base a el fantoma que él me envió, en base a la prueba, digamos, que él tuvo en boca. Entonces lo que hago es tratar de corregir algún detalle de último momento para ver que todo esté ok, que se va a comportar bien con las facciones del paciente, que vamos a estar dentro de los resultados necesarios para la estética. Así que eso también nos da una gran ventaja trabajar en el Exocad de esta manera, porque teniendo el contorno de las piezas nosotros podemos saber de que lo que vamos a realizar no va a tener inconvenientes. Ahí es donde llevamos a nuestra Carmela, en mi caso, a mi máquina, donde hago el fresado, donde creo que obtengo una ventaja en el modelo de Roland que yo tengo, porque si ustedes se fijan, el sujetador no es completo, entonces me permite llevar la prótesis un poquito hacia el extremo, con lo cual yo puedo utilizar en un mismo disco, tal vez muchas veces, sacar 2 híbridas, si es que lo logro, dependiendo muchas veces también del tamaño, ¿no? Pero eso me da una ventaja de que yo pueda desplazarlo. No es para que lo haga todo el mundo, eso solamente lo puede hacer aquellos que tengan el sujetador del disco abierto en una hemiarcada, por supuesto. Y fíjense un detalle,
Esto es algo que ya lo había probado, lo he probado yo primero con un caso, y lo interesante de este circonio también es que por lo menos siempre y cuando, es importante tener en cuenta esto, siempre y cuando la superficie de circonio que tenemos tallada sea grande y resistente, como en este caso, yo puedo sinterizar el circonio sin poner un tutor. ¿Y qué es lo bueno de esto? De que tal vez puedo utilizar el disco para otro trabajo, ¿sí? Y lo bueno es que el grado de partículas que tiene este material hace que la sinterización sea completamente pareja y que no haya distorsión. Pero vuelvo a repetir, no es lo indicado. Lo ideal es siempre poner un tutor. Eso tienen que verlo ustedes cada uno con experiencia y empezar a darse cuenta si la estructura tiene el tamaño y la robustez suficiente como para poder tener un buen sinterizado sin tutor. Pero yo he obtenido muy buenos resultados. Una vez sinterizada tengo un asiento perfecto de la prótesis y fíjense, si yo hubiese querido, en este caso hice algunos retoquecitos previos al sinterizado en la parte coronaria, y tal vez podemos hacer mucho más detalle de lo que puede hacer la fresadora si es que lo deseamos, ¿no? Pero bueno, así es como quedó la prótesis post-sinterizado. Luego de eso pasamos a toda la parte de maquillaje y realización de la encía. Lo bueno de los materiales que trabajamos hoy en día para estética es de que podemos lograr muy buenos resultados en pocos espesores, y que eso hace que nuestro trabajo sea mucho más fiable y mucho más predecible. Y así es como queda nuestra prótesis terminada, como para poder enviar al paciente y poder estar tranquilos siempre de cómo queda nuestro grado de estética dentro de lo que es un protocolo de encía. Fíjense, muy linda estética, la verdad es que queda pulido, queda muy bueno el circonio. Este circonio, en este caso, lo único que le hice fue un tratamiento con smoke en la superficie de las coronas, o sea que le di nada más que un toquecito de bajo de valor en la parte incisal. Entonces llega al consultorio y acá el doctor empieza a hacer algunas de sus fotografías artísticas como para tener documentado el caso, y entra la prótesis en boca. Ya de entrada, la verdad es que me puse súper contento cuando llegaron las fotografías porque se había obtenido muy buen resultado. Y fíjense ustedes el resultado de la prótesis en boca. Esto fue esta semana. La verdad es que quedan hermosas las coronas, son perlas. Me pareció el efecto que vi, me encantó. La verdad es que quedó muy bueno el trabajo. Y es un circonio que nos da una estética hermosa para trabajar en anteriores, posteriores. Yo lo trabajo muchísimo en piezas monolíticas, la verdad es que me da muy buenos resultados y estoy muy tranquilo con lo previsible que puedo hacer el trabajo. Así es que bueno, aquí tienen el antes y el después, prótesis terminada, paciente feliz y con otra sonrisa. Así que bueno, muchísimas gracias por haber dado este tiempo. Acá tienen cualquier cosa, mi Instagram, por si desean hacerme alguna pregunta o cualquier tipo de información que necesiten. Así que bueno, los voy a dejar con el resto de los colegas para que sigan disfrutando de esta tarde. Espero que les haya gustado.